Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Le damos un aplauso a la presencia de Dios. Él es bueno. Y ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Dile gracias, Dios. Gracias por quien tú eres. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Y oramos que espíritu de revelación está fluyendo hoy, mi Dios. Y cómo nos estás empujando en esta asignación para la cual nos llamaste. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a Génesis capítulo 1. Voy a compartirte algo que ha estado en mi corazón en los últimos, tal vez mes, 2 meses. Algunas de estas cosas las estuvimos compartiendo en Aguascalientes, estuvimos en Pachuca la semana pasada. Qué frío hace, ¿eh? No, les digo, aquí me recibieron con viento. Pero la verdad, qué bonitos paisajes, había lugares que yo no conocía. Y honestamente Dios nos conectó con, no, ellos ni siquiera tienen nada que ver con la red de Fe y Gracia, no les conocíamos, que hoy se llama Red Legado, pero Dios abrió puertas y conectamos. Ellos forman parte de una organización muy grande a nivel nacional, entonces creemos que algo está haciendo Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios llamó a hacer a su iglesia en las naciones, Él está uniendo al cuerpo de Cristo. Él está uniendo al cuerpo de Cristo. Entonces, qué padre lo que está haciendo Dios. Y honestamente Él nos está conectando, así que sigue orando, sigue creyendo. Dios está abriendo puertas y México es de Cristo. Amén. Entonces vamos a ir a Génesis 1. Vamos a leer aquí, dice: en el principio creó Dios los cielos y ¿qué más? Y la tierra. Ahora subraya el vocablo principio. Mucha gente cuando lee esta palabra de principio piensa en eso, un inicio, el inicio de algo. Pero el vocablo correcto es Rosh. Y esta es una palabra que refiere a Dios. En sencillas palabras, Rosh es cabeza, porque está hablando de Él. Él es el principio y Él es el final, Él es la cabeza, ¿sí me explico? Él es el alfa y la omega. Entonces básicamente cuando está comenzando Génesis, todo salió de Él. Amén. Todo ha salido de Él. Todo ha salido de Él. Y dice que entonces Él creó los cielos y ¿qué más? Y la tierra fluyó de esta creatividad, porque Él mismo es la creatividad. Pero fíjate cómo dice en el versículo 2, y la tierra ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Ahora, ¿qué pasó en el versículo, entre el versículo 1 y el versículo 2? Porque el problema muchas veces es que, como que lo leemos como si hubiera pasado un día y después al otro momento. Pero tal vez entre el versículo 1 y el versículo 2 pudieron haber pasado miles de años. Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y cuando creó los cielos y la tierra, ahí creó todos los ángeles, ¿sí me explico? Y Él creó un número de ángeles. Los ángeles no se reproducen. El número que Dios creó en el principio, ese existe. La única diferencia es que algo pasó entre el 1 y el 2. Y Satanás, que en su momento se llamaba Luzbel, que era un querubín a cargo de secretos, él dice que en su corazón anheló un lugar que solo estaba reservado para los hijos. ¿Sí me va siguiendo? Él básicamente volteó a ver sus dones y dijo: soy muy talentoso, Dios, no te necesito. Y entonces, por eso es que es una de las cosas que Satanás utiliza mucho para llevar en tropiezo a la gente: el ego, el orgullo. ¿Sí me va siguiendo? El decir, el no reconocer que Dios es el que te ha dado. Es más, la gente que no cree en Dios, honestamente un día se va a dar cuenta que Dios, aún los dones y talentos que tienes, porque han emanado de Él, porque todo es de Él, todo ha provenido de Él. Amén. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Entonces, Satanás contamina la tercera parte de los ángeles y esos ángeles caen. Jesús dijo, sí, ponle algo ahí. Bueno, te lo voy a leer aquí rapidito. Fíjate, dice en Lucas 10:18, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fíjate, porque Jesús siempre ha sido. Amén. El punto es que tú necesitas conocerlo en su faceta del que fue, el que es y el que será. Pero Él también siempre ha sido, porque los tres son uno. ¿Sabes cómo le explicamos a los niños el misterio de la deidad, de la Trinidad? Literalmente con un huevo cocido.
¿Qué pasa con el huevo cocido? ¿Qué tiene? Primero, ¿qué quitas? La cáscara y después, ¿qué encuentras? La clara y luego, ¿pero los tres qué? Es un huevo, ¿verdad? Dile a la persona, se me acaba de alumbrar un misterio. Ahora, entonces, ¿qué pasó aquí? Dice que cayó como un rayo junto con la tercera parte de los demonios. Esto nos deja algo muy en claro. Al final de cuentas, si te has unido a la familia de Dios, al monte de Sión, donde millares y millares, básicamente un día a alguien se le ocurrió hacer un cálculo de cuántos ángeles custodiarían a una persona, ni siquiera estamos hablando de hijos de Dios, y o sea, te toca de miles, ¿sí me explico? Y tú andas ahí bien preocupado. Cuando oras, ¿sabes que cuando tú oras, porque no es que tú le des órdenes a ellos, no, ellos responden a la orden de Dios. Cuando tú oras, Dios comisiona, porque obedecen a la voz de su precepto. ¿Sí me vas siguiendo? Entonces haz esto conmigo. Pues ¿de qué nos preocupamos si el cielo literalmente está está a favor de nosotros? Amén, Dios está contigo. Pero ¿qué pasó? Esta caída provocó un desorden, ¿ok? Porque dice que la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos en el 3 cómo Dios comienza a hablar y comienza a dar orden, ¿verdad? Dijo, sea la luz, y fue la luz. Y tú puedes seguir leyendo, pero fíjate cómo dice en el 26. Vamos al 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra ¿qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, ¿qué? Los creó, ¿te das cuenta? Varón, mujer, Dios nos diseñó, amén. Tenemos funciones diferentes y roles diferentes, pero en términos de autoridad, en el sentido de ejercer su naturaleza, Dios nos puso como igual a Él. ¿Sí me va siguiendo? Y luego fíjate en el 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, ¿qué más? Multipliquen, llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces fíjate cómo siempre ha sido el plan. Dios transmite su naturaleza y entonces podemos producir. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Por eso dile a la persona que está a tu lado, identidad es muy importante. Esto es lo primero que hace Dios, llevarte a descubrir quién Él es y quién eres tú para entonces caminar en propósito. ¿Sí me va siguiendo? Dios no mandó al hombre a hacer algo sin primero darle su naturaleza. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, ¿por qué era esto tan importante? Pues Dios le estaba dando su naturaleza. Ahora, vete al capítulo 2 y vamos a leer en el versículo 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿en dónde? En el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Ahora, ¿qué había en ese huerto? Fíjate, vete al 2:8. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. Edén significa lugar de deleite o lugar donde la presencia de Dios habita, y puso ahí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Haidekel, y este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. ¿De dónde salía este río? De Edén, ¿verdad? Y se repartía en ¿cuántos? 4 brazos. Ahora, tú sabes, por ahí hemos enseñado en otras ocasiones esto, pero literalmente este río le proveía a Adán sanidad, le proveía riquezas, todo lo que él necesitaba para llevar a cabo su asignación le era provisto. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Pero volvamos a Génesis 1:2. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía.
¿Dónde era el único lugar en la tierra donde había orden y había prosperidad? En Edén. En Edén. Porque Dios le está diciendo al hombre, ten mi naturaleza, y luego en el 28 dice, en el 1:28, regrésate ahí. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, dilo conmigo, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojuzguen y señoreen. Esto es lo que conocemos como el mandato de dominio, ¿ok? Si has tomado embajadores, estos conceptos te son, ya los has escuchado. Ahora, el hombre con esta naturaleza tenía que salir de Edén y hacer que esos lugares experimentaran fructificación, multiplicación, ¿qué más? Fueran sojuzgados, es traer al dominio, porque eso es sojuzgar, traer al dominio de Dios. ¿Qué más? Señorear. Que hubiera multiplicación, que la tierra se llenara, porque todo lo demás fuera de Edén, ¿cómo estaba? Desordenado y vacío. Ahora, esto, si tú te fijas, es muy similar a nuestra asignación hoy. Porque Cristo, nuevamente la meta del evangelio hoy es restaurar la imagen de Dios en el hombre, o en sencillas palabras, que el hombre vuelva a caminar con la imagen correcta. Para entonces seguir haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y ¿qué más? Señorear. ¿Verdad que el plan no ha cambiado? No ha cambiado. Satanás y sus demonios habían provocado un desorden, pero hoy Jesús vino a quitar, a rescatar lo que se había perdido, y literalmente Él tiene las llaves. ¿Y quién se las ha dado también? ¿Cuántos hijos de Dios nacidos de nuevo hay aquí? Tú tienes las llaves, pero estamos aquí para que esta generación pueda palpar el reino que hoy al que pertenecemos. Hoy Edén no es un lugar físico, hoy este reino está dentro de ti. Edén era como un fragmento del cielo en la tierra. Y cuando hablamos del cielo, estoy hablando de este dominio en el cual Él se rige, porque en los cielos hay un orden. Hay primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Tú estás sentado en lugares celestiales, amén. ¿Por qué es tan importante que tú conozcas quién eres? Porque para hacer esta asignación, tú necesitas caminar con la imagen correcta. ¿Cuántas veces sigues tratando de hacer algo para convertirte en alguien? Este no es el orden bíblico. El orden bíblico es: Jesús hizo algo y tú lo recibes por herencia, y tú produces a partir de esa herencia. ¿Sí me vas siguiendo hasta aquí? No, es que voy a sentirme pleno el día que me case. No, mira, voy a ser exitoso el día que tenga un negocio exitoso. No, porque lo que hacemos no nos convierte en alguien. Quien nos ha hecho alguien es Cristo. Hoy soy lo que soy a causa de Él, porque ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo vive en mí. Entonces Dios nos ha llamado a ejercer reino, a extender reino. Fue la misma asignación de Adán, jamás cambió. Solamente las decisiones de Adán retrasaron, pero en el corazón de Dios siempre estuvo que el hombre colaborara con Él en su sueño de invadir esta tierra con el cielo. ¿Sí me va siguiendo? Si alguien se está durmiendo ahí, pellizcale poquito, para que despierte. Dios nos llamó a manifestar su reino. Hoy los problemas a los que nos enfrentamos no son más grandes que el Dios que vive dentro de nosotros. Ni aun si me hablaras de cuestión de demonios. Los demonios están vencidos. Pero el problema muchas veces es que la gente camina con conclusiones insuficientes de quién es Dios y quiénes somos en Él. Y que Dios te llamó a fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Que esta tierra, en colaboración con Él, experimente quién Él es. Somos comisionados de Dios.
¿Sabes? Esa palabra es muy interesante porque ser un comisionado de algo es cuando tú entiendes la misión de una organización y tú te sujetas a esa misión y caminas conforme a eso. Eso te vuelve un comisionado. ¿Cuántos comisionados hay del reino aquí? Porque no solo venimos aquí a existir, Dios nos hizo nacer en medio de esta generación. Tú a lo mejor me puedes decir, ay, no, es que si hubiera nacido donde no había tantos problemas. Mira, ve a la historia y te vas a dar cuenta que había problemas. A Abraham le tocó lidiar con ciudades como Sodoma y Gomorra. No sé si me va siguiendo. El punto es, a partir de qué estamos caminando y que no podemos perder el enfoque, porque Adán perdió el enfoque. Vamos a Génesis 3, por favor. Y fíjate lo que dice en el 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás para que no mueras. Dios le dijo que no comiera, pero le dijo que no lo tocara. No, de algún lado lo sacó, ¿verdad? Pongámosle que fue Adán. No sé. Alguien, pues al final él fue formado primero que ella. ¿Sí me va siguiendo? O ya perdónenlo, cuando lleguen al cielo no le hagan bullying ni a Adán ni a Eva. ¿Sí? Pero fíjate, cómo ella caminaba en una mentira, porque tenía una verdad a medias. Dice, entonces la serpiente, de manera astuta, le dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios, fíjate, que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como ¿quién? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Te fijas cuál es la tentación del enemigo? La tentación del diablo es hacerte pensar o concluir algo que no eres, o en el sentido, ya eres, pero te hace dudar de eso. ¿Sí me explico? Ella ya era como Dios, porque a imagen de Dios, ¿qué? Los creó, varón y hembra, los creó. El hombre y la mujer tenían la naturaleza de Dios para producir ese propósito, pero el problema fueron lo que ellos estaban creyendo de sí mismos. ¿Qué estás creyendo? ¿Qué estás creyendo? Porque esas conclusiones te están llevando a ciertos resultados. Todo lo que el hombre produce viene de su identidad. Todo comportamiento es resultado de identidad. ¿Cómo te ves? Amén. Ahora, ¿por qué es tan importante como aterrizar estos temas, familia? Porque Dios nos llamó primero a bendecir la colonia donde vives. Dios les dijo, vamos allá a Hechos capítulo 1, por favor. Versículo 8. Les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿En dónde más? En Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes qué representa Jerusalén? Tú y tu familia, tu colonia. Y a partir de Samaria, Judea y los confines de la tierra podemos ir partiendo cómo Dios te va dando influencia sobre algo. Por ejemplo, el lugar de trabajo donde estás, seas empresario o seas empleado, Dios te llamó a ser luz en medio de ese lugar. Por eso necesitas caminar con la identidad correcta. No puedes estarte preocupando por las mismas cosas que todo el mundo se preocupa. A lo mejor ya sonó, es que va a haber recorte de personal. Honestamente, nuestro caminar debería de ser y si hubiera puede ser que Dios te tenga ahí para que las ventas aumenten y no tenga que haber esos recortes. Otra, puede ser que Dios te mueva de ahí. ¿Te vas a quedar sin trabajo, sin provisión? No, pero el problema es en qué está nuestra confianza. ¿Sí me va siguiendo hasta aquí? Dios no puso a Adán
y lo puso en ese lugar y todavía puso un río para que le proveyera eso, para que entonces anduviera bien preocupado. Ay, no, ¿y cómo le vamos a hacer para ir a plantar aquel árbol allá por? Ahí todavía era Pangea, todavía era un solo continente. Todavía no estaba partido en 5. Pero él, imagínate que se preocupara por cosas que no tenía que preocuparse, si Dios le había dado todo para llevarlo a cabo. ¿Sí me vas siguiendo? Tus conclusiones importan, porque están produciendo las realidades que vives. A mí me impactó un empresario que le dio un consejo a mi esposo, y te estoy hablando que él maneja millones hoy. Y le dice a esta persona: hoy, Diego, no estoy preocupado si me quedo sin nada. ¿Sabes cuál fue la respuesta de este hombre? Dice: porque hoy yo sé quién soy. Dice que puedo volver a ser el doble de lo que tuve. El día con el que está a tu lado, dile: conclusiones son importantes. El problema con Adán es que comenzaron a tratar de que algo más les diera identidad. El día que ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, básicamente le dijeron a Dios: no quiero que tú seas la fuente de mi identidad, voy a intentar producirla por mis propios esfuerzo. ¿Y sabes qué pasó? Comenzaron a tener miedo, comenzaron a sentir vergüenza, comenzaron a sentir culpa, porque por mucho que ellos se esforzaran, no podían volver a tener esa identidad a partir de su esfuerzo. Y desde el principio Dios les mostró que se trataría de un intercambio. El primer derramamiento de sangre después del pecado, Dios lo llevó a cabo. Dice que mató un animal y los vistió con esas pieles, porque estaba profetizando el poder del intercambio. Cuando tú has creído en Jesús como Señor y Salvador, ha sucedido un intercambio. Toda su naturaleza hoy está en ti, y toda tu naturaleza incapaz, de ese gusano que se arrastra, cochino, pecador, ya fue del otro lado. Y hoy toda su justicia, capacidad, valentía, hoy está sobre ti. ¿Te das cuenta que recibir a Jesús no es solo una oración recitada, sino que es un momento de transformación que redefine el pasado y el futuro en mi vida? Y que a partir de ese momento ya no puedo considerarme con lo que fue, sino que tengo que verme a partir de la obra de Jesús. Porque así como Él es, podemos decirlo, iglesia, así como Él es, yo soy. Así es. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Mira, el lenguaje del Espíritu es muy amplio, muy amplio. Dios habla visiones, sueños. Voy a compartirte una palabra que soltaba en Somos. Que Dios hoy me dijo: necesitas soltarla aquí porque yo te planté en Guadalajara, ¿verdad? Y tenemos como familia, literalmente, Diego y yo, como unos 6, 7 meses que en todos lados, y un día sin ponernos de acuerdo le dije: Diego, en todos lados veo este número, y es el número 11. Y tenemos mucho rato, es más, ya enseñé de eso y sigue. Porque el número 11 en la Biblia es un número muy interesante, que significa justicia que produce transformación. Ahora di esta palabra conmigo: transformación. En mi espíritu siento que es lo que está sucediendo hoy en nuestra época. Amén. Literalmente Dios te llama a entender los tiempos. ¿Dónde hay revelación? Intimidad produce revelación. Y no podemos guiarnos a través incluso de las señales de la tierra, porque las señales van a suceder, ¿sí me va siguiendo? Pero quien te marca el ritmo es el Espíritu Santo. Y Él ha hablado, y su palabra es una brújula para nuestra vida. Por eso dile a la persona que está a tu lado, dile: necesitas leer Biblia. Cuando empecé a ver ese número, porque no es, ojo, cuando ves algún número o tienes un sueño, el error que yo veo en la gente es que se ponen a investigarlo en internet. No te estoy hablando de numerología. Esas son corrientes que intentan copiar algo o mostrar algo y accesar a territorios que no te metas ahí. No sé si me va siguiendo.
Yo te estoy hablando de algo que en una temporada Dios está firmando. Ahora, yo sé que me va a conectar con las escrituras. Amén. Entonces, ¿qué comencé a hacer? Literal, comencé a buscar todo lo que tuviera que ver con el número 11 en la Biblia. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, cada vez que aparece, o cuando quedaron 11 discípulos, o cada vez que menciona días, o cosas así, tiene que ver como algo, un suceso que trae transformación. Pero el número que todo el tiempo veía literalmente era un 11-11. Y luego me di cuenta que llegó noviembre y en el mundo celebran un día así. Y Dios me dijo, pero ahí yo no estoy. ¿Sí me va siguiendo? Eso no es. Y entonces me acordé, yo les platicaba que un día hace como 2 años, una de las últimas conversaciones que tuvimos con comida, y estaba Michael Dalton ahí, y le preguntamos de esto. Y Dios nos hizo como regresar a nuestras notas, y me acuerdo que Él nos enseñaba que si tú lo veías una vez, era justicia para transformación. Pero si lo veías 2 veces, es que Dios estaba afirmando este pacto con tus generaciones. Entonces, lo que está sucediendo hoy en tu vida en términos de transformación, es como si Dios estuviera sellándolo para tus generaciones. Y vienes con tu esposo, dile, Dios nos incluyó. Y ahora dile, incluyó a nuestros bisnietos. Dile, tataranietos. Sí, mi Fanny, tú dile, aunque tengas hijos hoy, pero esos vendrán. Sí me va siguiendo. Entonces, fíjate cómo Él muy en serio está teniendo esto. Ahora, y me dio este proverbio. Vea Proverbios, por favor, capítulo 11, versículo 11. Proverbios 11:11. Fíjate, dice, por la bendición de los rectos, la ciudad, ¿cómo será? Engrandecida. A ver, vuélvelo a leer, pero quédate un momento ahí. Medita en lo que acabas de leer. Por la bendición de los rectos, la ciudad será ¿cómo? Engrandecida. Recto es sinónimo de justo. Por la bendición de los justos. ¿Algún justo aquí? Si tú has creído en Jesús como Señor y Salvador, tú eres justo. Tú eres justo. Y dice, a causa de que Él ha derramado esta bendición sobre ti, la ciudad, ¿cómo será? Engrandecida. Esto es lo que Adán tenía que entender en un principio. Dios lo puso en Edén para colaborar con Él y bendecir ¿a quién? Al resto de la tierra y por ende los planetas. ¿Te das cuenta? Lo que Dios ha derramado sobre ti, Él no solo está pensando en tocarte a ti, a los que viven dentro de tu casa. Él está pensando en traer grandeza a la ciudad donde vives. ¿Cuál es nuestra ciudad? Guadalajara. ¿Cuál es nuestro estado? Jalisco. ¿Y cuál es nuestro país? México. Entonces, yo quiero pedirte un favor. Comienza a sintonizarte con las noticias del reino de los cielos y apágale tantito a las de las televisoras nacionales. No sé si me va siguiendo, porque el punto es que todo lo que tú estás comiendo está produciendo conclusiones, pero Dios ha dicho que a causa de que tú estás en un lugar, esa ciudad es engrandecida. Por eso necesitas verte como Él te ve, porque donde Dios te ha puesto, tu propósito es fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Tal vez las formas cambian, pero nuestro propósito es el mismo que Él tiene: invadir esta tierra con el cielo. Tal vez hay quien aquí se dedica a la comida, tal vez aquí a lo mejor tu labor actual es criar a tus hijos en casa, a lo mejor das clases en la universidad, a lo mejor eres un empresario, eres un ingeniero, a lo mejor estás en ventas, a lo mejor eres un abogado, eres un doctor, pero sea la labor que estés haciendo, tú estás ahí para que la ciudad sea engrandecida y para traer justicia que produzca transformación en medio de ese lugar. ¿Alguien le está cayendo el 20? Tu corazón se está como
¿Sí me explico? Porque honestamente, familia, esta generación merece personas que ardan por la presencia de Dios. La creación está gimiendo por tu manifestación. Necesitas arder por ver lo que el cielo está soltando manifiesto en nuestra tierra. Dios sigue sanando hoy. Dios sigue haciendo milagros hoy. Y por favor, que tu teología no te estorbe para poder ver lo que Dios está haciendo. Pero Él sigue siendo Dios y Él sigue teniendo en sus manos victoria. Y tú y yo estamos aquí para colaborar con Él. Fíjate cómo dice Joel, vamos allá. Joel capítulo 2, versículo 28. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Bríncate a Jeremías 31:34, por favor. Jeremías 31:34, y dice: no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bríncate a Salmos 22:27. Dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Te das cuenta bajo qué profecías caminamos? Di esta palabra conmigo: todo. Todo. ¿Cuántos están dispuestos a creer por el todo sobre nuestra generación? Porque a lo mejor tú puedes seguir creyendo: no, ya, mejor ven Jesús porque estos ya. Y puedes caminar con una teología escapista, o puedes decir: Jesús, yo he conocido que tú eres un rey de victoria. Y yo estoy aquí para que colaboremos juntos. Dime qué hago. A lo mejor cuando tú entiendas esto, vas a quitar los miedos, el por qué no emprendes. Dios no quiere darte un negocio solo para suplir tus necesidades, esas las suple Él. Dios quiere darte un negocio para traer transformación a esta generación. Dile a la persona que está a tu lado, dile: Dios nos está llevando a pensar como Él piensa. Porque cuando hablamos de todo, o sea, literalmente ve lo que Dios está diciendo: todos me conocerán, todos. Si Él quiere hacerlo a través de presentarse en sueños. Oye, hoy estamos hablando de que la mayor evangelización que ha sucedido a partir de que la pandemia vino, está sucediendo en países del Oriente, donde Jesús se les presenta en un sueño y ellos entregan su vida a Él. Te estoy hablando lugares donde ni siquiera el nombre de Jesús es permitido hablarse. Y a Jesús no le preocupa la ley de ese momento. ¿Sí me va siguiendo? Él es Dios y se les presenta, porque Él no va a permitir que alguien no tenga la oportunidad de conocerle. Pero qué bendición poder colaborar con Él, ¿sí o no? ¿O que honestamente te gustaría ver un milagro y ver a un burro hablar? Yo no, porque si me voy al contexto bíblico, cuando el burro habló, es porque creo que el otro era más burro y no le hacía caso a Dios. Y eso no. Por eso Dios está literalmente encendiendo esto y decir: hey, necesitas arder por ver la presencia de Dios manifestarse. Amén. Que eso esté sucediendo. Oye, ¿por qué no? Que si alguien invitas a tu casa a comer, oye, que experimente sin que tú le digas nada. Libertad. Ahora que estuvimos compartiendo con Paula allá en Aguascalientes, nos platicaba que en una ocasión estaban ministrando en un evento y había una chica que no tenía dónde quedarse. Esta chica estaba batallando con adicciones. Y lo que hicieron él y su esposa le ofrecieron un cuarto y le dijeron: quédate con nosotros, pasa la noche y mañana resolvemos cómo regresas a tu hogar. En la mañana que ella se levantó, estaba dando testimonio de cómo fue liberada
de espíritu de adicción, solo por dormir en una casa donde la gloria de Dios era manifiesta. Familia, no hay límites. Todos los límites con los que estás caminando son las conclusiones que has abrazado hasta hoy. Adán tenía tanta perspectiva de reino, pero en un momento esa perspectiva fue distorsionada y comenzó a tratar de hacer para ser alguien. Por eso es que Cristo todo el tiempo te está llevando a que puedas concluir que ya no se trata de ti, se trata de Él en ti. Y ya no vives tú, Cristo vive en ti. Y que estás aquí para manifestarle a esta generación este Dios vivo que reside en nosotros. Amén. Cree que tu casa se impregna de esa gloria. ¿Sí me va siguiendo? Por eso necesitas arder por la presencia de Dios. Porque hay más. Fíjate las palabras que Dios le dijo por medio de Pablo a Timoteo. Ve allá, dice en 2 de Timoteo 1:6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por la imposición de qué? De mis manos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Di esta palabra conmigo, avivar. Tú y yo no podemos encender porque el Espíritu Santo se derrama. Él es fuego, Él se enciende. Pero la avivar, ¿qué pasa cuando ha puesto una fogata o una chimenea? ¿Qué tienes que hacer? Avivar el fuego, ¿verdad? Eso es. ¿Sabes una de las cosas que comienzan a detonarse cuando hay una persona que está encendida y ardiendo por la presencia de Dios? Comienza a servir. ¿Y sabes cuándo te das cuenta que ha dejado de avivar? ¿Qué es lo primero que crees que empieza a soltar? El servicio. Porque se convirtió en una carga más que en una expresión de gratitud. Porque dejó de avivarse ¿qué? El fuego. Dile a la persona que está al lado de ti, aviva. Aviva. Salmos 27:4. Que familia, lo que Dios nos está llevando es que no solo se trata de ser conscientes que Él está. Porque ¿cuántos saben que Dios está contigo? Dios está contigo. Pero no solo te quedes en ser consciente, sino contempla su rostro. ¿Sabes que lo que contemplas produce tus conclusiones? Y esto se los estoy repitiendo literalmente. Porque sin intimidad, familia, no hay manifestación de la unción. Cada momento que tú pasas con Él, Él te está equipando. Y ojo, no solo estoy hablando de estos momentos que sí cierras tu puerta y pasas en el lugar secreto, sino literalmente una vida dependiendo de su dirección. Donde si tú vas a emprender una venta o hacer algo, tú estás preguntando, Señor, ¿qué hacemos? ¿Tú qué ves? Porque algo Él está viendo. Él está viendo que posiblemente esa transacción puede estar bendiciendo. Y también Él te puede decir, no, aquí no te metas. ¿Sí me va siguiendo? Porque si la ciudad es engrandecida a causa de la bendición que reposa en los justos están sujetos a la dirección de Él. Amén. Salmos 27:4 dice, David escribió esto, una cosa he demandado a Jehová. Fíjate, el hombre que tenía toda clase de recursos, el hombre que no tenía problemas económicos, el hombre que tenía un ejército impresionante que podía atemorizar a cualquiera de sus enemigos. Ese hombre escribe esto y dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. La palabra buscar aquí no representa algo que está perdido. La palabra buscar es frecuentar. Y fíjate, dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días ¿de qué? De mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Dice conmigo, contemplar. O sea, que esos momentos de intimidad le estén dando forma a lo que veo, que le den forma a lo que oro incluso, que su perspectiva se convierta en mi perspectiva.
Porque Señor, hoy sé que no dependo de lo que está sucediendo en la tierra, pero tú me plantaste en medio de mi generación para mostrar quién eres tú. Muéstrame la perspectiva correcta. Moisés lo entendió y le decía, quiero ver tu gloria. Y entonces en aquel momento él le tuvo que decir, te vas a esconder en esta hendidura y vas a ver pasar mi gloria, porque esa hendidura hablaba de Cristo. Y todo lo que él vio en sombra, hoy tú y yo lo tenemos en algo palpable y tangible, porque hoy la presencia de Dios está residiendo dentro de ti. Pero lo que Dios quiere llevarte es a que eso se manifieste. Ahora que estuve en Pachuca, yo no sabía, tengo muy poquito dándome cuenta cómo el avivamiento que sucedió en Azusa tocó nuestras tierras. Y literalmente fue en un lugar en Pachuca, en una iglesia, donde la presencia se derramó tan fuerte que literalmente personas comenzaban a ser sanadas. Fíjate, me platicaron un testimonio de un hombre que se dedicaba a soldar, y él solo de estar platicándole a otra persona del Espíritu Santo, platicando, no le estaba predicando. Ojo, este hombre no entró a ninguna congregación, le estaba platicando mientras trabajaba. Dice que era un hombre que estaba todo torcido, una mujer que estaba toda torcida por la artritis, y en ese momento empezó un crujir y empezó a enderezarse. No son fábulas, no es Marvel, es el Espíritu de Dios, y Él vive en ti, vive en ti. O sea, literalmente ahorita creo que el Espíritu Santo está, de veras solo quiero que les caiga el 20 y que vivas a partir de Él. Una generación que arda por su presencia, no que tiene que orar, sino que se le produce porque está ardiendo. No que tiene que predicarle a otros, sino que se le produce porque está tan enamorado que quiere contarles a todos de su amado. No que tengo que ir y a ver si, no, es que se me produce porque no puedo que esa persona se vaya sin que conozca al Dios que yo conozco. ¿Te das cuenta cuánta la diferencia se marca cuando vivimos una relación y no una religión? La religión te dice tienes que hacerlo, pero Dios nunca te llamó a practicar una religión. Dios te llamó a disfrutar su corazón y que todo partiera a partir de ahí. Contempla su rostro, empresarios. Toma decisiones ya no en base a tu expertise, el cual es bueno, y posiblemente va a haber indicaciones que Él te va a dar a partir de eso, porque te va a hablar en el lenguaje que conoces. Pero contempla su rostro y escucha su consejo. David, el rey de esta nación, decidió por encima de todo que sus conclusiones provinieran de aquel que es la fuente que comenzó todo, porque el Rosh de Dios le dio forma a todo lo que existe. Y este Dios se ha unido a ti. Este Dios está dentro de ti. Ya no hay una diferencia, son uno. Pero vive a partir de esto. ¿Estás preocupado por algo? ¿Estás ansioso por algo? Eso solamente revela que has dejado de beber de la fuente correcta. Pero pasa otra vez contemplando, aviva el fuego del don de Dios que está dentro de ti, y te vas a dar cuenta cómo la preocupación se va. Cómo literalmente viene una fuerza a tu interior, porque Él la produce para seguir caminando. Que si hay un diagnóstico contrario, eso no produzca tu realidad, porque tus conclusiones no provienen de lo que está afuera. Tus conclusiones provienen del que se ha unido dentro de ti. Él es suficiente. Y después Dios me dio, leímos Hechos 11:11, y solo con esto quiero cerrar. Y yo quiero animarte en lo personal a leer otra vez el libro de Hechos. Léelo otra vez. Ese libro no tiene un final, porque se trataba que ese libro
siguiera acumulando todos los hechos de los hijos de Dios en colaboración con el Espíritu Santo. ¿Ya estás ahí? Quiero decirte un poquito el contexto. Bueno, solo te lo voy a describir rápido. Dice: y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y ¿cuánta? Toda tu casa. ¿Por qué? Porque cuando Dios trae transformación, esta justicia que va a producir en tu vida, transformación, pero es un pacto que incluye tus generaciones. Amén. Pero fíjate lo que dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautiza en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es la clave del 11, de Hechos 11? Es que Dios estaba incluyendo las naciones. En el Pentecostés, cuando se derramó por primera vez el Espíritu Santo, eso cayó sobre los judíos. Pero en Hechos 11, es más, Pedro tiene una lucha con su religiosidad y ahí se incluyeron las naciones. Lo que Dios te está empujando hoy, familia, lo que Él ha puesto en nosotros, la naturaleza que nos ha dado, no es solo para que quede ahí, sino para que naciones sean bendecidas. Amén. Comienza en tu colonia. Comienza en tu colonia. Cree que tu casa literalmente es impregnada de tal manera que se reducen los índices de violencia en ese lugar. Porque a causa de la bendición de los rectos, la ciudad es engrandecida. Amén. Aprendimos hoy. Ve más profundo en Dios y aviva el fuego que está dentro de ti.